vamos a orar para luego desarrollar lo que es la meditación de la palabra en esta mañana. Padre Celestial, aquí estamos. Sabemos que tu gracia, tu paciencia, fidelidad, misericordia se han manifestado en nuestra vida. Y si estamos en pie, si estamos, Señor, con salud, si tenemos fuerza, si tenemos aliento, es porque tú en tu misericordia no has permitido que seamos destruidos, que seamos consumidos. No nos has pagado conforme a nuestras obras. Señor, reconocemos tu bondad, reconocemos tu poder, reconocemos tu amor y te damos las gracias en el nombre de Jesús por bendecirnos esta mañana, por mostrar tu paciencia. Señor, háblanos, amonéstanos, establécenos. Sabemos, Señor, que como iglesia necesitamos de tu palabra y de tu espíritu. Necesitamos ser confrontados, exhortados, animados, instruidos, corregidos. Y aquí estamos esta mañana para poder recibir tu palabra. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te pedimos que te glorifiques, que te manifiestes, que dé gloria a tu nombre terminando la obra que has comenzado en nosotros. Señor, te damos las gracias por tu perdón y por tu paciencia, porque has sido paciente con cada uno de nosotros. Como iglesia, Señor, sabemos que tú nos has dado una visión, un llamamiento para levantarnos como edificadores. Pero, Señor, tú conoces la vida, tú conoces, Señor, el tiempo, nuestra salida, nuestra entrada. Y tú conoces, Señor, la indiferencia, la negligencia, la falta de compromiso, de esfuerzo, de entrega, de la cual somos culpables, Señor. Somos culpables de estar acomodados, somos culpables de buscar nuestro propio provecho. Cuando las almas se pierden, cuando hay tanta necesidad en el mundo, estamos enfocados, cargados por los afanes, Señor. Y sabemos que ha sido tu perdón y tu fidelidad manifestándose en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que como iglesia hemos fallado, reconocemos que personalmente muchos, Señor, hemos sido lentos para poder reaccionar a ese llamamiento, a ese compromiso, a esa entrega. Y por eso, Padre, esta mañana no solamente te pedimos perdón, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu guianza, te pedimos que te reveles a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, de manera que podamos seguir adelante, de manera que podamos terminar nuestra carrera con gozo, pelear la buena batalla de la fe y saber que está reservada para nosotros la corona de la vida por causa de haber guardado la fe y permanecer escondidos en ti. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables esta mañana, que ministres nuestra vida, que dé gloria a tu nombre, terminando la obra que has comenzado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver esta escritura, primera de Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante. Probablemente los que están lejos no puedan verlo. Si puede acercarse, acérquese. Si no, espero que tenga su Biblia a mano. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan.
Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Algunas ideas que es importante conectar con este pasaje que acabo de leer son las siguientes. Mire, una cosa es creer en Dios, y toda la gente o la mayor parte de gente, excepto los que se proclaman ateos, creen en Dios. Pero otra cosa es creerle a Dios. Y yo creo que hay un punto donde los creyentes que han estado perseverando, que han estado sirviendo, involucrados de una o de otra manera en el reino de Dios, retroceden, dejan de creerle a Dios, de creer las promesas, de creer su palabra, pero todavía siguen creyendo en Dios. Pero llega un punto donde su fe puede ser oprimida de tal manera, las circunstancias pueden ser tan tremendas que terminan aún perdiendo su fe en Dios. Y entonces es importante que establezcamos este fundamento. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y Juan está hablando acerca de creerle a Dios cuando en este pasaje dice de que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Pero el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces en la tierra, en el mundo, podemos separar a las personas en dos grupos. Los que le han creído a Dios, no los que creen en Dios, no, los que le han creído a Dios y los que no le han creído a Dios. Así que podemos hablar de la gente que cree en Dios en términos generales, pero luego separamos al grupo de los que le creen a Dios y los que, aunque creen en Dios, no le creen lo que Él ha dicho, que es una cosa totalmente diferente. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Dios ha dicho que hay vida eterna a través de Jesucristo. ¿Cuántos aquí lo creen? La vida está en Cristo Jesús. Y por eso Juan establece esta verdad. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No es un asunto de que el que va a la iglesia, el que tiene religión, el que se porta bien, el que es responsable como padre, como marido, como hijo. No, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y Pablo habla acerca de que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual llamamos a Dios Abba Padre. Entonces vemos acá que el apóstol Juan está desarrollando la idea de creerle a Dios, no de creer en Dios. Así que cuando usted encuentre a alguien que confiesa que ya cree en Dios, llévelo a este otro punto. Dígale, ok, ya entiendo que usted cree en Dios. Usted cree que Jesús es el divino Salvador del mundo. Pero llévelo a este punto. ¿Pero le cree usted a Dios? Porque Dios ha dicho que la vida eterna está en su Hijo. Él es el camino para ir al Padre. Y no hay otra forma. Entonces, eso de creerle a Dios es algo que nos lleva a lo que el apóstol Juan establece como retener el testimonio. Tener el testimonio. Dice la palabra, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Entonces nosotros como cristianos hemos llegado al punto en el cual creímos en Dios, pero luego avanzamos, le creemos a Dios, pero luego hemos avanzado, hemos retenido ese testimonio. Amén. Si usted está aquí, yo creo que es porque usted ha retenido el testimonio. Y es importante retener ese testimonio hasta el final. Porque como bien citaba hermana Ercilia esta mañana, los ataques vienen para tratar de hacernos retroceder. Circunstancias se levantan alrededor nuestro y somos oprimidos en gran manera. La Biblia dice que puesta a prueba nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Ahora, nuestra fe va a ser oprimida de muchas maneras. Yo quiero utilizar esta mañana
parte de este video sobre un cantante de Hillsong y sobre un pastor que ha en los últimos 30 días renunciado a su fe. Son líderes, personas famosas, personas que a nivel mundial, al menos en el mundo conocido a partir de los Estados Unidos, han influenciado mucho a la gente, pero que ahora vienen a lo largo de un periodo de 30 días hacia atrás, vienen a una posición donde el pastor, ya le voy a mencionar su nombre, quiero comenzar con el cantante, donde el pastor y el cantante están hablando de un conflicto de la fe. El pastor dice que renuncia al cristianismo y este hermano que ha sido un líder de alabanza de Hillsong United y que ha ministrado la adoración con muchos comentarios ahí debajo de los videos en YouTube donde dice: es una bendición tenerte como líder de adoración, eres un adorador verdadero, y un montón de comentarios. Ahora venga y diga que su fe está tambaleando y ya no sabe qué creer. Después de haber estado ministrando, componiendo canciones, después de haber estado dirigiendo a la gente, influenciando a la gente, motivando a la gente en su relación con Dios, él ha hecho estas declaraciones. ¿Cuántos predicadores caen? Muchos. Nadie habla de eso. ¿Cuántos milagros suceden? No muchos. Y nadie habla de eso. ¿Por qué la Biblia está llena de contradicciones? Nadie habla de eso. Él está señalando de que hay ciertos conflictos en su vida debido a que él está observando circunstancias a su alrededor que él no puede explicar. Dice que nadie habla cuando los predicadores, los pastores retroceden, dejan su ministerio. Nadie explica por qué es que no suceden muchos milagros. Nadie explica por qué la Biblia está llena de contradicciones. Y él tampoco entiende esto. ¿Cómo puede Dios ser amor y enviar a 4,000 millones de personas al infierno solo por no creerle? Él menciona de que él tiene algunas dudas, algunos conflictos en su fe, porque él no entiende cómo puede haber un Dios que es amoroso y que mande a las personas al infierno, y que nadie explica eso. Él habla acerca de una lucha en su mente, de un conflicto en su mente, y acerca de la conducta que los cristianos podemos tener. Él dice: los cristianos pueden ser las personas más críticas del planeta, también pueden ser algunas de las personas más bellas y amorosas, pero eso no es para mí. Él habla acerca de que los cristianos, cuando alguien cae, se convierten en enemigos, lo rechazan, lo humillan, lo hacen pedazos, y entonces dice: los cristianos son duros. Y yo no estoy como de acuerdo y no pienso que pueda soportar eso. Sí, los cristianos pueden ser personas muy bellas, muy amables, pero yo creo que ese mundo ya no es para mí. Entonces tenemos a este cantante, un hombre que ha influenciado a mucha gente en su fe con relación a la adoración, y que ahora está en un conflicto espiritual muy serio en el cual está arrastrando a otros por causa de sus comentarios. Los datos con respecto al pastor que ha también rechazado la gracia son estos. Se llama Joshua Harris, un hombre de 44 años. Ha estado durante 11 años pastoreando, según los detalles de la historia, una iglesia que se llama Pacto de Vida. Y este pastor ha escrito libros que afectaron la vida de muchos jóvenes, particularmente en cuanto a la pureza sexual. Él escribió un libro que lo ocuparon muchos pastores y que impactó la vida de muchos jóvenes con respecto a guardarse sexualmente para el matrimonio. 11 años de ser pastor, pero ahora él ha anunciado que renuncia a su fe. Ahora él ha anunciado que ya no va a ser no solamente pastor, sino que renuncia a ser cristiano. Ha anunciado que se divorcia de su esposa y que va a apoyar a la organización de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y todas las depravaciones que ahora hay, y que se arrepiente de todos los comentarios, las enseñanzas y todo lo que él había compartido antes con relación al matrimonio, con relación a la pureza, con relación a la santidad, porque antes él pensaba así,
pero ahora ya no piensa así. Y entonces él aparece ahora enviando tweets y enviando imágenes de su participación con personas que están en los desfiles de homosexuales. Él incluso le pide perdón a todos los miembros de la comunidad lesbiana y de homosexuales por los comentarios y por los señalamientos que él antes hizo, y ahora dice que él está dispuesto para poder apoyarlos. Así que tenemos aquí dos ejemplos, el ejemplo de Joshua Harris, el ejemplo de Marty Sampson. Uno es pastor y el otro es un escritor y un líder de alabanza que en el último mes han tomado la posición de apartarse de Cristo. Y lo cierto es que la palabra de Dios dice de que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe. Pero ¿cómo esto afecta la vida de las personas? Imagínense cómo queda la iglesia después de que el pastor renuncia y le dice, ya no voy a ser pastor, es más, ya no voy a ser cristiano, es más, me voy a unir a apoyar la comunidad de homosexuales. Ya no creo lo que les enseñé, ya no creo todo lo que les prediqué, perdónenme por todo lo que les había enseñado, sigan su camino y ahí vean qué hacen. ¿Cómo es afectada la gente? Sobre todo por causa de la influencia o el nivel de impacto que él podía tener como líder. Así que quiero hablarle esta mañana acerca de retener el testimonio, porque nuestra vida está continuamente bajo opresión, bajo presión. Nuestra vida espiritualmente hablando está continuamente siendo oprimida, siendo probados. Y el punto particular o el propósito del enemigo es que usted abandone la fe. El apóstol Pablo dice, peleado la buena batalla, he guardado la fe. El gran conflicto del creyente es guardar la fe, hermanos. Ese es el gran conflicto. ¿Cuánta gente entra al evangelio? ¿Cuánta gente permanece en el evangelio? ¿Cuánta gente sirve, se involucra? Pero ¿cuántos se apartan, caen, se enredan? Y la Biblia nos habla acerca de esto, de los que retroceden, de los que se enredan. Y hay que hacer una separación. La Biblia hace una separación entre aquellos que conociendo al Señor y habiendo sido libertados, se volvieron a enredar y vuelven a caer en una condición de pecado mayor que la que tenían antes. Pero también la Biblia hace una separación a través de aquel proverbio que dice que la puerca lavada regresa al lodo y que el perro vuelve al vómito. En este caso son personas que nunca nacieron de nuevo. Así que tenemos que separar dos grupos. El de aquellos que estuvieron en la iglesia, asistían a la iglesia, pero nunca tuvieron un encuentro real con el Señor Jesucristo. Nunca nacieron de nuevo, nunca fueron salvos, nunca fueron adoptados como hijos de Dios, nunca fueron adoradores, porque no pasaron por el proceso de la experiencia del nuevo nacimiento. Pero el otro grupo sí. Y Pablo habla de ellos en el libro de Hebreos. Pablo habla de aquellos que gustaron la buena palabra, que fueron partícipes del Espíritu, que gustaron de los poderes del siglo venidero, pero recayeron. Y dice que es imposible que sean restaurados. Son dos grupos de personas diferentes. Los primeros son aquellos que solamente asisten a la iglesia, pero nunca realmente tienen un encuentro con Jesús. El segundo grupo son personas que sí tuvieron una experiencia, pero descuidaron su fe, no retuvieron el testimonio, y estamos aprendiendo esta mañana que es necesario recibir y retener el testimonio de Dios. Y el testimonio se resume en el verso 11. Es algo que usted nunca tiene que abandonar. Ya hemos entendido que una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. ¿Y qué es lo que usted nunca tiene que dejar de creer? Esto, el resumen que está en el verso 11. Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. No hay vida fuera de Jesús. No hay otra manera de ser salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay muchos caminos, solo Jesús. Jesús es el único Salvador. Jesús es el Mesías. Jesús y solamente Jesús pueden salvar. Y el retener el testimonio prácticamente se convierte en el conflicto nuestro como creyentes. Cuando yo pienso en la vida de este pastor que está como noticia ahorita mismo en los portales cristianos,
Yo pienso en cómo se afecta la vida de la gente. Pero sobre todo la gente que en lugar de poner su mirada en Dios, pone su mirada en los hombres. Porque usted tiene que aprender a depender de Dios siempre. Usted tiene que aprender a confiar en la palabra de Dios, no en las promesas de las personas. Usted tiene que aprender a establecer y a fundamentar su fe en la obra de Cristo y no en la obra de ningún hombre. Mucha gente está siendo dirigida, orientada. Los músicos están siendo mal utilizados a través de la doctrina, a través del contenido de las canciones, enfocando a la gente en un egocentrismo, enfocando a la gente en una vida que esté enfocada en las emociones, en los sentimientos, de Señor, tócame, abrázame, cúbreme, envuélveme, y no se le está dando a Dios la gloria porque los músicos no están muy fundamentados doctrinalmente, y entonces se mete cualquier frase, cualquier cosa dentro de la música, y la gente tiene un buen momento en cuanto a sus emociones, en cuanto a sus experiencias personales, pero no tienen una verdadera vivencia como adoradores. Por otro lado, pueden haber pastores que están siendo de alguna manera atacados de una manera tan tremenda, directa, en diferentes direcciones, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo son suficientes para que cualquiera sea más que vencedor en Cristo Jesús. Sí, es cierto, y es algo que tal vez las ovejas no pueden entender. La familia pastoral tiene un ataque mucho mayor, presiones más grandes que los creyentes normales. Hay presiones de otro nivel. Los hijos de pastores aquí y en cualquier parte del mundo tienen una presión que sus hijos no tienen. Es otro asunto. Pero de cualquier manera, Dios ha hecho la provisión para que alcancemos la victoria. Pero cuando uno ve a alguien caer, cuando uno ve a alguien retroceder, surgen las posiciones espirituales. Número uno, señalar, criticar y condenar. Pero la posición bíblica muchas veces cuando se trata especialmente de uno de nuestros hermanos es: si alguno ve a su hermano cometer pecado, pida y el Señor dará vida. Tiene que haber misericordia, tiene que haber intercesión, tiene que haber una actitud de amor para poder restaurar a la persona que ha caído. Pero cuando tocamos un punto como este, a manera de ejemplo, de alguien o de algunos que estaban afectando la vida de muchos, pero que ahora lo vemos detenerse, renunciar a la fe y apartarse, lo que vemos es el cumplimiento de la palabra. Muchos van a apartarse de la fe. Y esto es parte del conflicto fundamental. Yo creo que es el reto más grande que todo creyente tiene. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 21. No solamente es importante haber venido a Cristo, haber conocido que la salvación está en Jesús, sino que es más importante permanecer en Cristo y permanecer en la fe. Y de ahí el tema de esta mañana: retener el testimonio. Retenga ese testimonio. Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Nunca abandone ese testimonio, porque este es el testimonio, este es el fundamento de la fe que tiene que ver con su eternidad. Mire cómo lo escribe Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23. Pablo dice: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Gloria a Dios. Éramos enemigos, amén. Pero ¿qué dice la palabra? Ahora Él nos ha reconciliado. ¿Cómo nos reconcilió? A través de la muerte de Jesucristo, a través del sacrificio del Señor. Pero no solamente nos reconcilió, sino que también nos justificó, nos santificó, nos adoptó, nos ha dado una herencia y nos ha dado una posición espiritual juntamente con Cristo. Pero dice la palabra que Él nos reconcilió con el propósito de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, el propósito de Dios es nuestra comunión con Él.
El propósito de Dios es acercarnos y permitirnos que tengamos libertad de acercarnos y permanecer en su presencia. Y esto es algo, hermano, glorioso que tenemos que entender, porque Dios no comparte su gloria con nadie, dice la Escritura. Pero a nosotros la palabra dice, el Señor Jesucristo, la gloria que me diste yo se la di a ellos. Y Pedro dice que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Entonces Dios nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha reconciliado a través del sacrificio de Cristo, con el propósito de presentarnos ante Él mismo, limpios, sin mancha, irreprensibles delante de Él, para que permanezcamos en su presencia. Pero hay un detalle, verso 23, que eso va a suceder con los que permanezcan fundados. Jesús le dijo aún a sus apóstoles, ¿se quieren ir ustedes también? Seguir a Cristo es una decisión. Usted decidió cuándo entregarle su vida a Cristo. Usted tiene la libertad de decidir cuándo ya no seguirle. Usted tiene la oportunidad, la libertad en el libre albedrío de decir más adelante. Usted tiene la facultad de tomar decisiones con respecto a su tiempo y a su existencia. Dios nos creó de esa manera, con la voluntad libre, con el libre albedrío, para poder decidir si le seguimos, qué tan cerca le seguimos, cuánto tiempo le seguimos y cuándo ya no queremos seguirle. Pero aquí vemos al apóstol Pablo escribiendo una cosa, revelando un fundamento. Dios nos ha reconciliado siendo enemigos. Él quiere presentarnos delante de sí sin mancha, irreprensibles. Pero lo va a hacer sí. Esa es la condición. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está diciendo, es que el Señor solamente va a presentar delante de sí a los que Él reconcilió, pero que permanecieron firmes. Vea, no va a presentar a todos los que Él reconcilió, no va a presentar a todos los que Él justificó y a todos los que Él perdonó, pero no retuvieron la fe, no retuvieron el testimonio, no perseveraron hasta el fin, no permanecieron bajo las luchas, las dificultades, sino que se retrocedieron. En ese sentido, y habiendo establecido ya la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, ahora es importante que nos enfoquemos en esto, hermano. Retener el testimonio es el reto más grande que nosotros como creyentes vamos a enfrentar en nuestra vida. Yo quiero que usted entienda esto. Su logro más grande no es que pague su casa. Su logro más grande no es prosperar, desarrollarse económicamente y hasta comprarse un ranchito en la playa. Su logro y su éxito no estará medido desde el punto de vista divino en que logre tener recursos materiales en abundancia, que maneje carros del año y los cambie cada 3, 4 años y que usted esté solvente económicamente. No, Jesús dijo de qué le sirve al hombre que gane al mundo si pierde su alma. Desde el punto de vista divino, el éxito es retener el testimonio y alcanzar la vida eterna. Pero retener el testimonio cuesta. Y yo sé que ustedes ya lo experimentaron. Yo sé que algunos han pasado por pruebas como la que acaba de comentar la hermana Ercilia, ser probados en cuanto a la salud, el conflicto de su hermana. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros que somos creyentes? Y todo esto es hecho con un propósito. Que el creyente retroceda, que el creyente vuelva atrás. Y en ese sentido es importante darnos cuenta no solamente del hecho de que el reto más grande para nosotros sería ese, sino que descubramos cuáles son las trampas, cuáles son las áreas que pueden causar que nos apartemos. Yo no sé qué es lo que le ha pasado a este músico.
Yo no sé qué es lo que, las pruebas, las luchas que le han pasado a este pastor para que renuncie a ser un cristiano, renuncie a la fe. Yo no sé cuáles son las presiones de este hombre que estaba en este grupo de alabanza, como para decir, estoy tambaleando en mi fe, ya no sé ni qué creer, no sé por qué la Biblia está llena de contradicciones, y comienza a hablar de manera que está decidiendo no seguir creyendo en Dios, cuando en realidad el fundamento de esto es lo siguiente: usted decide si creer en Dios y creerle a Dios, o usted decide no creer en Dios o no creerle a Dios. Independientemente de las circunstancias que hayan alrededor, el creer es una decisión. Y el retener el testimonio es una decisión. Nosotros no vimos a Cristo crucificado, pero creemos que Él murió por nosotros. Nosotros no vimos la sangre derramada, pero creemos que su sangre es el precio pagado para salvarnos. Es una decisión. Yo no creo por lo que he visto. Yo creo porque decidí creer. Y eso quiero que lo establezca claramente en su mente. Uno cree porque uno decide creer. Y uno renuncia a la fe porque uno decide apartarse de la fe. No es que porque los pastores caen, que porque hay pecado, que porque hay injusticia en el mundo, que porque la Biblia tiene contradicción. No es por eso. Es porque uno decide si uno cree o uno no quiere creer. Hay gente que ha sido bendecida con un milagro de sanidad, pero no siguen a Dios. Porque el que alguien reciba un milagro no es garantía ni es la base para que alguien crea en Dios. Hay quienes se han muerto sin recibir el milagro y se murieron creyendo en Dios. Porque la fe es una decisión. La fe no está basada en las circunstancias. Ahora, el apóstol Pablo, los apóstoles en su doctrina enseñan que hay varios aspectos con los que tenemos que tener cuidado, que están relacionados con esto de lograr llegar hasta el final reteniendo nuestro testimonio o apartarnos. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 19 nos habla del primer elemento. Si ya sabemos por la palabra que el perro va a volver a su vómito y la puerca lavada va a volver al lodo, y este es un grupo de personas que nunca nacieron de nuevo, estaban con nosotros pero no eran de nosotros, dice la Escritura. Y hay otro grupo, el de los débiles, los que se descuidaron, los que se enredaron, los que habiendo sido libertados, cayeron, cedieron su voluntad, le dieron lugar al diablo, le dieron cabida al enemigo y gradualmente se enredan en el mundo y terminan apartados de Dios, y de los cuales la palabra dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino, que habiéndolo conocido, apartarse de él. Son dos grupos de personas diferentes. Ahora, nosotros, como el apóstol Pablo proclamó, deberíamos también hacerlo. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma. ¿En qué vamos a perseverar? Reteniendo ese testimonio. La vida está en Jesús. Dios nos ha dado vida a través de Jesucristo. La vida está disponible para el mundo a través de Jesús. No hay otra manera. No hay otra forma. No es portándose bien, no es dando dinero, no es haciendo limosna, es creyendo en aquel que murió por nosotros. Y esto es simple de entenderlo. Porque si la salvación fuera por buenas obras y por portarse bien, entonces ¿para qué murió Jesús? Si la salvación se alcanzara con el esfuerzo personal, si la salvación se alcanzara a través de una vida recta, de buenas obras, de una conducta responsable, y entonces ¿para qué murió Jesús? Es simple y sencillo entenderlo. Jesús murió porque nuestras obras jamás podrían ser lo suficientemente buenas para que alcanzáramos la vida eterna. Jesús murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese testimonio es el que hay que retener, hermano. La vida está en Jesucristo. Ahora, ese testimonio se retiene junto con un par de elementos más que vamos a considerar, como este. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 19 dice así en la versión Reina Valera: manteniendo la fe y buena conciencia. Mire, no solamente hay que mantener la fe, hay que mantener una buena conciencia. Usted puede mantener la fe, pero tiene una conciencia de pecado. Usted puede mantener la fe y al mismo tiempo tiene una conciencia
de que usted no está haciendo bien las cosas. Usted no está honrando a Dios, usted no está obedeciendo a Dios. Usted tiene cosas escondidas. Usted no tiene un compromiso real con el Señor y en su conciencia usted lo sabe. Entonces mire lo que aconseja Timoteo: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El problema de la Reina Valera, que yo ya le he mencionado muchas veces, desechando la cual. Mejor hubieran traducido la cual algunos desecharon y por eso naufragaron en cuanto a la fe. Y eso es lo que hay que hacer, tratar de interpretar el texto. De modo que en otras versiones la forma en que fue traducido este verso es el siguiente: manteniendo la fe y la buena conciencia. Punto. Algunos, por no atender a su conciencia, ya se alejaron y se perdieron. O sea que el enfoque está en la conciencia. Otra traducción podría ser: manteniendo la fe y la buena conciencia. Punto. Por no mantener una buena conciencia, algunos ya se hundieron espiritualmente. De cualquier manera, el asunto es que hay que interpretar el sentido de la palabra, y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que hay que mantener la fe, número uno, pero hay que mantener una buena conciencia. El cristiano que no mantiene una buena conciencia va a terminar de regreso en el mundo. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios, conociendo el Evangelio y habiendo puesto su fe en Cristo, está viviendo de una manera desalineada con la palabra y en su conciencia lo sabe. En su conciencia sabe que hay hipocresía. En su conciencia sabe que hay fingimiento. En su conciencia sabe que solo hay apariencia. Y esto le puede pasar a pastores, líderes de cualquier nivel y a los creyentes. Entonces Pablo es bien claro en decir y en enfocarse en que cuando no se mantiene una buena conciencia, algunos van a naufragar. Y naufragar es perder la nave. Naufragar es irse de pique. Naufragar es hundirse. Así que Pablo lo que está diciendo es que algunos no se preocuparon por mantener una conciencia limpia delante de Dios, y por eso se hundieron espiritualmente. Así que es importante, hermano, darnos cuenta de que esto de retener la fe, de mantener el testimonio de que la vida está en Jesucristo, la vida está en el Hijo y que no hay otra forma de alcanzar la vida, está conectado con otras acciones que son normadas o que son reguladas a través de la palabra de Dios. O sea que en otras palabras, aquí se nos está diciendo que no solamente basta con creer, hay que tener un corazón sincero delante de Dios. Hay que tener las motivaciones correctas delante de Dios. Hay que alinear nuestra vida con la palabra, y cuando se nos desalinea la vida o la desalineamos, arrepentirnos y volver al camino. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos manejando y nos descuidamos por un momento y rodamos sobre la línea? Nos volvemos al camino. ¿Qué es lo que hacemos si estamos manejando y nos descuidamos y nos vamos saliendo? Tratamos de regresarnos a la carretera. Eso es lo que el creyente tiene que hacer. Y su conciencia le va a hacer saber a usted qué es lo que está mal. Oiga a su conciencia y procure mantener una conciencia limpia delante de Dios. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted sube a Facebook? ¿Qué es lo que usted comenta? ¿Qué es lo que usted mira? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cuáles son sus negocios? Su conciencia tiene que servirle a usted para saber si usted está alineado con la palabra de Dios. El no atender a la conciencia causa que algunos, aunque hayan tenido su fe puesta en Cristo, naufraguen. Entonces es muy importante enfocarnos en esto. La conciencia como el primer elemento necesario para poder atenderlo a fin de retener el testimonio. Hechos 14:22 nos habla del segundo elemento. Retener el testimonio a pesar de. En Hechos 14:22 dice la palabra que el apóstol Pablo se fue a visitar las iglesias, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe. Vea de nuevo, mi enfoque esta mañana es permanecer en la fe, retener el testimonio, guardar la fe, creerle a Dios y morirse creyéndole a Dios.
Así como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Ese debe de ser, hermano, la mentalidad del creyente. Voy a esperar en Él, voy a confiar en Él. No entiendo por qué, no sé para qué, pero yo sé que mi Redentor está vivo. Y voy a morirme confiando en Él. Eso es lo que este pastor no ha hecho, al renunciar a la fe. Cuando alguien renuncia al cristianismo, lo que está haciendo es renunciando al único medio de ser salvo. Cuando alguien se retrocede en cuanto a su caminar de fe, lo que está haciendo es alejándose del camino de la salvación. Y esa es una decisión que se puede tomar estando en la bonanza, todo está bien, salud, finanzas, o estando en problemas, todo está mal y no se mira salida. Pero también permanecer en la fe es posible cuando todo está bien y cuando todo está mal, porque es una decisión que no tiene que ver con las circunstancias. Pero el enemigo va a ocupar las circunstancias. Pablo, sabiéndolo, se ocupa de confirmar los ánimos de los discípulos. Los exhortaba a que permanecieran en la fe y les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, reciba esto en su corazón esta mañana. La entrada en el reino no va a ser sin dificultades. Mientras estamos en este cuerpo débil, somos propensos a las enfermedades. Mientras estamos en este mundo malvado, injusticias nos van a acontecer. Van a haber robos, pérdidas, trampa, gente malvada y en el peor de los casos gente en la que confiamos y los que estaban cerca son los que más daño nos pueden hacer. Mientras estamos en este mundo. Y si aparte de eso le agregamos que tenemos un adversario, que tenemos un enemigo, que hay gente llena de maldad, con envidia, que sin razón van a tratar de procurar nuestro mal, nuestro daño. Entonces es fácil comprender o concluir, de aquí que entremos en el reino, todavía nos van a pasar un par de cosas malas. Entonces Pablo lo que hace es confirmar a los creyentes. ¿Sabe usted que este es el texto que se ocupa como base en el sistema católico para la confirma? Pero yo lo quiero ocupar esta mañana para establecerlo a usted en su fe en Cristo Jesús. De manera que usted pueda decir como Habacuc, ¿verdad? Que aunque no haya leche, que aunque no hayan uvas, aunque no haya nada, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Retener el testimonio es el reto más grande del ser humano, hermano. Para Dios nuestra fe es más preciosa que el oro. Mire, la gente en lo natural se puede gloriar, conquistamos el Everest. Y una gran travesía, algo tremendo, cómo acamparon y el frío y todo lo que les costó y llegaron allá arriba y bajaron, después con las fotos llegaron hasta la cima del Everest y se mueren y se van para el infierno. Y usted no subió pero ni el Izalco, pero ni el Cerro San Jacinto, pero usted guardó la fe. Y usted sabe que su ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hombre en lo natural se ha puesto retos, pero el reto más grande, hermano, es guardar la fe. Su preocupación más grande no tiene que ser dónde dejó el celular. Su preocupación más grande tiene que ser no perder la fe, guardar la fe, retener la fe. Pase lo que pase, venga lo que venga, guardar su fe, porque de eso depende la eternidad. Entonces Pablo, sabiéndolo, en un contexto de persecución, él va visitando de iglesia en iglesia para decirles: hermanos, quiero que sepan algo, es importante que permanezcan, perseveren, sigan adelante, el rey viene un poquito y el que ha de venir vendrá, soporten, aguanten, esperen. Retengan la fe y sepan que van a tener que atravesar algunas tribulaciones, muchas tribulaciones, para poder entrar en el reino. Cuando usted ya está mentalizado de esa manera, usted no es tomado por sorpresa, sino que usted ya sabe: el enemigo quiere hundirme espiritualmente, pero yo he decidido retener mi fe. No importa lo que esté viniendo en contra mía, voy a seguir confiando en mi Dios. Voy a seguir esperando en Él,
Mire, los personajes que encontramos en la Biblia como ejemplos, como grandes héroes de la fe, establecen fundamentos a los cuales nosotros debemos de prestar atención para imitarlos. Pero eso solo es posible cuando usted pasa tiempo en la palabra, meditando en los hechos, en los registros, para poder imitar a los que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y entonces qué bonito, qué interesante, qué bueno encontrar ejemplos como el de los amigos de Daniel. Nuestro Dios puede librarnos, Rey, y de tu mano nos va a librar. Pero si no nos libra, no nos postramos ante tu imagen. Qué bueno, hermano, que el creyente llegue a plantarse de esa manera. Dios puede prosperarme, Dios puede sanarme, Dios puede libertarme, Dios puede bendecirme, Dios puede sacarme de aquí. Pero aunque no lo haga, voy a seguir confiando en Él, porque Él es perfecto en sus caminos, Él es sabio y al final Él pondrá su gloria sobre mi vida. Yo no entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Yo no sé cuánto va a durar. No sé qué es lo que viene después. Pero una cosa sé. Yo sé que Él es el Dios Todopoderoso y mi vida está en sus manos. Retener la fe a pesar de las tribulaciones. Primero es mantener la buena conciencia. Ahora, lo segundo sería menospreciar las tribulaciones, como el apóstol Pablo lo hacía. Esta leve tribulación. Sí, yo sé que es difícil andar con una cora en la bolsa. Yo sé que es duro cuando los zapatos están rotos y no tiene para comprar otros. Yo sé que hay un sufrimiento cuando hay limitaciones y el dinero no alcanza para la quincena y los hijos tienen hambre y hay necesidades. Yo sé lo que es el sentirse sin la capacidad de cubrir las necesidades. ¿Cuántos cristianos tienen problemas en que, por ejemplo, no pueden cubrir los estudios de sus hijos a nivel universitario? Y le dicen a sus hijos, hijo, yo no puedo. Hasta aquí nomás llegamos, mira qué haces. Y el hijo luego se encuentra limitado, que ni hay ni estudio, ni hay trabajo. ¿Y qué hace? Y viene la frustración y viene el desánimo. Mientras estemos en este mundo, esas cosas van a suceder. Pero lo más importante es que usted no pierda su fe. Que usted retenga el testimonio. La vida eterna está en el Hijo. Es la única forma de alcanzar la vida. Algunas personas no permanecen en la fe porque no cuidan su conciencia. No son sinceros. Muchos cristianos han vuelto atrás porque no fueron sinceros. Estaban fingiendo. Otros no permanecen en la fe porque no soportaron las tribulaciones. No entendieron que las tribulaciones son parte de los ataques del enemigo para poder robar la fe. Es importante entender esto, hermano. El enemigo, el adversario, viene para robar, matar, destruir. Y muchos de los ataques que el diablo trae en contra de nuestra vida, por no decir todos los ataques, tienen como único propósito, como única fidelidad, apartarnos de Dios. Es lo que el diablo hizo con Job. Lo tocó físicamente, lo tocó en su matrimonio, lo tocó socialmente en cuanto a la influencia que él tenía con sus amigos, lo tocó económicamente, lo tocó en sus hijos, en el luto. Pero ¿cuál es el propósito del diablo? Que blasfemara contra Dios. Así que usted mentalícese de esta manera. El diablo quiere que yo me aparte de Dios. El diablo quiere que yo me aleje, que yo abandone la fe, que yo deje de confiar en Él, que yo deje de creerle a Él. Y cuando usted lo entiende de esa manera, usted va a menospreciar las tribulaciones sabiendo que no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Porque, hermano, y al fin y al cabo, ¿qué sería 70 años sufriendo en esta vida y luego entrar en la gloria? Si eso es como el ejemplo que le puse cuando las caravanas se fueron para la frontera de México. A mucha gente le dijeron, mira, vámonos, vamos a aguantar hambre, los pies se nos van a rajar de la caminada, vamos a dormir mal, vamos a estar en la frontera, pero mira, ponele 1 año, 2 años que aguantemos y después nos abren las puertas del sueño americano. ¿No crees que vale la pena 2 años de sufrimiento por toda la entrada al sueño americano? Y mucha gente con esa idea, allá están todavía durmiendo en plásticos. Allá está un montón de gente cerca de un río, en unas cosas que usted ni se imagina. Cerca de un desagüe donde no hay
sanitarios, donde no hay agua, donde no hay comida. Y ahí está la gente con la esperanza de que un día van a entrar. Y pasan día tras día, esperando que un día les van a dar asilo. ¿Qué diferencia al comparar esto con el creyente? Permanecer, hermano, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sabiendo que el Señor nos ha llamado a su gloria eterna y que es fiel el que lo prometió, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces tenemos una promesa que fue confirmada con juramento, dice la palabra. ¿No cree que vale la pena permanecer? Retener la fe, retener el testimonio. Si es Dios el que ha hablado, no son hombres, no son promesas de hombres. Pero el enemigo va a traer tribulaciones, dificultades, enfermedades, necesidades, robo, injusticia, para que usted dude. ¿Y por qué Dios no lo guardó? ¿Y por qué Dios no hizo esto? ¿Y por qué Dios no hizo aquello? Cuando esté en la presencia de Dios y haya llegado, ni le va a tener que preguntar. Le iba a decir, allá le pregunta, pero ni le va a tener que preguntar, porque usted va a entender que Dios es perfecto y que Él sabía lo que hacía. ¿Cuántos creen eso de verdad? Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué permite ciertas cosas. Ahora, eso no tiene nada que ver con las consecuencias de su pecado. Porque si alguien sufre por pecador, Santiago lo pone en otro departamento. Una cosa es sufrir como creyente, pero otra cosa es sufrir por desobediente, por andar en yugo desigual, por un embarazo no deseado, por un negocio en el cual no pidió la bendición de Dios. Eso es otro asunto. Sufrir como creyente es que por causa de su fe el enemigo se levanta. Pero padecer por insensato, eso no es culpa del diablo, ni tampoco entra en la relación con Dios en el sentido de que son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Tercer elemento, 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. Si el enfoque es retener la fe, en la Biblia se nos enseña claramente cómo es que la gente se desvía de la fe. Cuesta llegar al punto de comprender que no se trata de religiones, que es Jesucristo mismo que murió por nosotros, que derramó su sangre para comprar nuestra vida, que padeció en nuestro lugar, pero luego permanecer reteniendo esa fe cuando vemos que oramos y Dios no nos responde. Cuando vemos que las circunstancias están mal y que lo mismo que le pasa a los inconversos nos pasa a nosotros. Los despidieron a ellos, también lo despidieron a usted. No le pagaron a ellos, tampoco le pagaron a usted. Entra ese conflicto en la mente del creyente cuando no se entiende de que tenemos que tener una determinación firme de seguir creyendo, de seguir confiando a pesar de las tribulaciones. Este otro elemento también hace que los creyentes se desvíen, y muchos se han desviado por esto. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Observe que no dice que es el dinero. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pastores han codiciado el dinero y terminaron desviados de la fe. Se convirtieron en mercaderes, líderes en todo nivel, creyentes, codiciando el dinero, enfocados en las riquezas. Al final terminaron apartándose de la fe, enfocados en los afanes, enfocados en lo material. Y entonces el apóstol Pablo advierte que la codicia del dinero viene a ser un tercer elemento, un elemento más que causa que los creyentes se aparten, que los creyentes se desvíen. Aquí es contrario a las tribulaciones. Aquí todo está yendo bien, es que el negocio está prosperando, y yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir, siempre falta gente en la iglesia porque están en sus negocios. No les alcanzó de lunes a sábado para atender su negocio, todavía tienen que seguir el domingo, porque el domingo viera cómo vendo, pastor. Y yo, ¿cómo le voy a decir? Me alegro mucho. No me alegro mucho.
porque su alma se está secando, su espíritu se está debilitando, su comunión con Dios se está perdiendo. Pero eso es algo normal en la vida de los creyentes. Es algo muy común. Da igual el poder asistir a la iglesia, no asistir a la iglesia, da igual. Porque hay un enfoque en lo material. Entonces, el apóstol Pablo advierte de que la codicia del dinero es un elemento que claramente va a causar que la gente se extravíe de la fe. ¿Y qué va a traer como consecuencia también? Que van a ser traspasados de muchos dolores. O sea, hermano, que el retener la fe es algo que usted tiene que hacer independientemente de las tribulaciones que le estén rodeando y que estén viniendo en contra suya. Y retener la fe es algo que usted tiene que hacer renunciando a codiciar las riquezas, porque en el momento que usted se enfoca en las riquezas, aparta su mirada de las cosas eternas. Y es lo que el apóstol Pablo enseña, que pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven, pero no de una manera religiosa, hermanos, porque sabemos que ese es el otro extremo. Vivir de una manera religiosa, donde nos perdemos de todas las cosas, aunque la palabra de Dios dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y entonces podemos tomar una actitud muy religiosa, así muy santificada, de no participar de las cosas del mundo, cuando en realidad no son dañinas, no son nocivas, sino que es parte de la bendición de Dios, parte del favor de Dios, porque el propósito de Dios es que usted esté prosperado en todo, conforme prospera su alma. La voluntad de Dios se resume en ese texto de Corintios donde Pablo dice que Dios quiere hacerlo abundar siempre en todas las cosas, para que teniendo siempre usted participe de toda buena obra. Pero cuando usted no tiene, usted no puede participar, no puede dar, no puede ayudar. Dios quiere usarlo como un canal de bendición. Y una forma de usarlo como un canal de bendición es que usted tenga sus necesidades suplidas y que usted pueda dar a los demás. Y Dios es poderoso para hacer eso. Entonces no hay que conectarlo de una manera religiosa con el pensamiento de que es malo el dinero, que son malas las cosas. No, la codicia es la que desvía, la que extravía a la gente de la fe. El siguiente elemento se encuentra ahí mismo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Vea, todos los textos que le estoy dando nos hablan de retener la fe, de mantener la fe, de retener el testimonio, pero nos hablan de elementos que causan que la gente se desvíe, que la gente se extravíe o que la gente pierda la fe. El primero era la buena conciencia. En este caso sería una mala conciencia nos puede apartar de la fe. ¿Cuál era el segundo? ¿Ya nos olvidó? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? El primero era la mala conciencia. El segundo era las tribulaciones. El tercero es la codicia del dinero. Y el cuarto es la ciencia o el conocimiento. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La palabra ciencia ahí es la palabra griega gnosis. Y esa palabra es conocimiento. Muchos cristianos son desviados de la fe cuando encuentran un conocimiento espiritual de otra doctrina. Muchos cristianos son desviados de la fe, de la sana doctrina, porque comienzan a divagar en su mente en base a un conocimiento espiritual que han alcanzado. Esto de la ciencia cubre muchas áreas. El enfoque principal es
el de los doctores de la ley, el de los que presumían que porque conocían el idioma original y eran descendientes de Abraham y tenían el pacto, entendían la palabra de Dios perfectamente, pero no la entendían y por eso terminaron crucificando al Señor Jesucristo. Pero el otro enfoque de la gnosis es que así como actualmente existe el movimiento gnóstico cristiano universal, en los tiempos del apóstol Pablo existía ese movimiento de la gnosis, de un conocimiento absoluto de la verdad, de un conocimiento de las cosas cósmicas, de las cosas místicas, de las cosas secretas. Y entonces resulta que el conocimiento se vuelve un enemigo de la fe. Y mucha gente se extraviada de la sana doctrina, de la verdadera alabanza y adoración, de la comunión con Dios, del temor a Dios. Comienzan a ser removidos los fundamentos de la sana doctrina porque comienzan a oír un conocimiento que antes no tenían y dicen, aquí está la verdad. Y comienzan a ser removidos de su fundamento. Comienzan a ser movidos de la verdad. Ejemplo, predicamos sobre la sanidad, ministramos sanidad, hemos experimentado milagros de sanidad, pero cualquiera tiene el derecho de decir, yo no creo en los milagros de sanidad porque yo nunca he recibido uno. Es su decisión. O usted continúa creyendo en que hay un Dios en los cielos que dice, yo soy el que sano todas tus dolencias. O decide creer en el Dios en los cielos que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. O decide creer, es que eso fue para el siglo I, hoy ya no. Las lenguas fueron nada más para impulsar a la iglesia en el siglo I, pero hoy esa es una locura. Si a veces la gente no sabe ni lo que habla, si Pablo lo dice. Si el que habla en lengua no sabe lo que habla, si eso ahí está escrito. Cuando alguien es removido de la fe verdadera, cree que ha descubierto una gnosis. Cree que ha descubierto un conocimiento que los demás pobrecitos no lo tienen. Y a la larga lo que va a causar es que se mueve de su punto de balance, de su punto de equilibrio, donde bien estaba, bien iba caminando el hermano, pero de repente apareció atravesado. Se fue desviado con la gnosis. Se desvió con el conocimiento que descubrió. A través de otros predicadores, a través de mezcla de nueva era con evangelio, a través de combinación de doctrina, a través de revelaciones de algún iluminado que apareció recientemente y se ha hecho famoso en la internet. Usted tiene que tener cuidado con lo que oye. Usted tiene que tener cuidado con los mensajes, con la palabra que oye. Porque hay mensajes que pueden resultar así que le levantan los ánimos, que le viene palabra de Dios. Pero ¿quién lo está diciendo? ¿De qué manera? ¿Con qué propósito lo está diciendo? ¿Qué carácter tiene? ¿Qué vida tiene la persona que lo está diciendo? También es importante. Porque muchas veces las motivaciones son incorrectas. Y muchas veces hay una mezcla. Y una de las estrategias del diablo para meter la mentira es mezclarla con verdad. Yo no sé cuántos comieron protemás, que era una carne que no era carne. Pero cuando usted se la comía sentía que era carne. Entonces a veces hay cosas que nada más imitan lo verdadero. Y cuando el diablo mezcla mentira con verdad y el creyente identifica la verdad, se traga la mentira. Y usted puede estar en ese peligro cuando oye predicadores, predicadoras famosas y hasta se pone a comentar, esta palabra me tocó. Pero lo que está oyendo no es algo que realmente edifica, no está alineado con la sana doctrina. Uno de los máximos ejemplos que hay es el de los predicadores que llegan a cada nación y hablan bendición sobre la nación y que Dios los va a levantar hasta lo máximo. Y no hablan del pecado, de la falta de temor de Dios, no hablan del nivel de santidad que hay en los creyentes, no, hablan bendición, bendición, bendición y lo mismo hacen de una manera personal. Y la gente es impresionada y la gente es agradada. Así que son desviados por causa de las falsas enseñanzas. Ahora, la gnosis abarca la ciencia en el sentido amplio, porque curiosamente la ciencia, en lugar de sustentar o de respaldar el conocimiento divino o el conocimiento espiritual, se levanta en oposición de las cosas espirituales. Cuando los jóvenes comienzan a ir a la universidad, comienzan a ser bombardeados con respecto a su fe, con respecto a su creencia.
Cuando ya los maestros de filosofía comienzan a filosofar, el cristiano que no está bien parado comienza a ser sacudido. Cuando los maestros ateos comienzan a hablarle a los jóvenes cristianos que venían a la iglesia obligadamente y que no tienen un buen fundamento, no tienen convicciones, facilito les sacuden lo poquito de fe que tenían. Porque la ciencia se levanta para tratar de desvirtuar la fe, para probar que eso es algo absurdo. Yo creería, hermano, que tendría que ser lógico que un médico que entiende lo maravilloso que ha sido el diseño del cuerpo humano, concluya, tiene que haber un creador. Pero no, la mayor parte de médicos no les cabe en la cabeza que tiene que haber un Dios. Porque lo que saben, el conocimiento, la ciencia que tiene, lo lleva en otra dirección. Y por eso es que Pablo escribió que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Pablo escribe, ¿dónde está la sabiduría? Pablo habla, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el instruido? Y hace ver que ya que en la sabiduría de Dios el hombre no podía conocer a Dios a través de la sabiduría, Dios determinó que el hombre lo llegara a conocer a través de la locura de la predicación del evangelio. Pero entonces resulta que la ciencia aparta a la gente de la fe. Cuando los hijos van creciendo, van conociendo, van aprendiendo, entran en ese conflicto. Pero una vez más yo le repito a usted, es que la fe no tiene que ver ni con las tribulaciones, ni con que las cosas estén bien, no tiene que ver con lo que usted ve. La fe tiene que ver con una determinación. Yo creo que hay un Dios en los cielos. Él es el único todopoderoso. Él hizo los cielos y la tierra. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. La vida eterna está en su Hijo y yo soy salvo. Él me ha amado con amor eterno y voy a retener ese testimonio hasta el final de mis días. Punto. No importa que la ciencia aumente, no importa que la ciencia pruebe, compruebe y se levante en contra de lo que la Biblia dice, no importa que las tribulaciones o adversidades hagan parecer que no hay Dios de mi lado, no importa que me está yendo bien cuando me meto en los negocios, en el afán por el dinero y me aparto de la iglesia, porque eso es lo que algunos cristianos han dicho. Cuando estoy metido en la iglesia todo me va mal, pero me salgo tantito, viera qué bien me va. Caen ahí en la codicia. Pero no importa nada de eso. Lo que importa es que usted toma la determinación de retener el testimonio. Pablo dice aquí que algunos, profesando ese conocimiento, se desviaron de la fe. Entonces Pablo está de alguna manera advirtiendo a los creyentes sobre los diferentes peligros que los pueden apartar de que permanezcan firmes. Yo puedo concluir diciéndole esta mañana que así como cuando el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, Juan 6:66, los apóstoles vinieron a decirle, Señor, dura es tu palabra, muchos no la soportan y muchos discípulos han dejado de seguirte. La gente es libre de seguir a Cristo o de no seguirle. Pero esa es una decisión que no está basada en emociones, ni está basada en las experiencias que podamos tener en este mundo. Es una decisión basada en su corazón, simple. Es una determinación así como que yo decido creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y a través de ella yo entiendo que Dios me ha amado con amor eterno. Y a través de ella yo entiendo que Él envió a su Hijo a morir por mí. Y a través de ella yo entiendo que es necesario que después de que Él resucitó, sea retenido en los cielos hasta que Él regrese para establecer su reino. Y yo he decidido esperar su manifestación. No voy a desviarme codiciando el dinero, codiciando las riquezas. No me voy a desanimar enfocándome en las tribulaciones. No me voy a enredar con el conocimiento que alcance. Y voy a mantener una conciencia limpia. Porque yo quiero llegar hasta el final.
yo quiero retener mi testimonio. Hermanos, yo creo que si ustedes están aquí esta mañana, es porque ustedes pasaron del punto de creer en Dios a creerle a Dios. Y ustedes han creído que la vida eterna está en su Hijo. Y si de alguna manera se puede resumir este mensaje esta mañana, sería este: hermanos, les exhorto, les animo, los invito a que no pierdan su testimonio, a que retengan ese testimonio, a que retengan la fe. No importa las tribulaciones que les vengan, no importa. Aguante, soporte, porque un poquito y el que ha de venir vendrá. Él viene pronto y su galardón con Él para recompensar a cada uno según su obra. Le animo esta mañana, no importa lo que oiga, que han descubierto esto, que han inventado aquello, no importa lo que la ciencia diga. La palabra de Dios es la palabra de Dios, independientemente de lo que los científicos digan. Yo le animo esta mañana a que procure mantener una conciencia limpia. Porque si su conciencia no es limpia, si usted no es sincero en su devoción, en su entrega, en su seguir a Cristo, tarde o temprano el diablo lo va a desviar. Yo le animo esta mañana a que preste atención a estos elementos y que tome la determinación de permanecer en la fe, para que usted no naufrague, para que usted no se desvíe, para que usted no se aparte por ninguna razón, sino que llegue hasta el final sabiendo que Dios es fiel y que su... Donde mi palabra sea su alimento, allí